Este domingo, en medio de las felicitaciones de Año Nuevo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reiteró que siguen los trabajos del INE para organizar la revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para organizarla con las características que exige la ley y de la persecución contra los consejeros por temas políticos. Es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano. Pero a lo imposible, nadie está obligado. Y mire, también Lorenzo Córdoba recordó que pese a que Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, desistió de continuar con la denuncia contra los 6 consejeros que votaron a favor de aplazar la revocación de mandato, la Fiscalía General de la República sigue el proceso, ya que estas denuncias penales contra servidores públicos se persiguen de oficio. Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos. Más allá de que el orden constitucional vuelva pronto a su cauce, lo que ocurrió es grave, muy grave. Se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático. Se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto. Y mire, en este mismo tema de revocación de mandato, de los primeros 5 lugares de representantes que entregaron los apoyos por medio de la aplicación de celular para que se lleve a cabo la revocación de mandato, hay 3 mujeres quienes en total sumaron, mire nada más, 346,561 firmas ciudadanas. Dirce Nayeli Luna fue quien entregó más de 175,040 registros, seguida de Graciela Ramírez, representante de la organización que sigue el presidente, con 108,876, y en cuarto lugar, Gabriela Jiménez de Que Siga la Democracia con 66,001 apoyos. ¡Qué aplicadas! Y la revocación de mandato ha generado polémica desde que fue planteada por el presidente López Obrador. Las posturas entre los partidos, pues algunos la apoyan, otros que la rechazan. Hay ahí una verdadera, un conflicto, llamémoslo así. Pero veamos el reporte completo de cómo se ha ido dando este tema de la revocación de mandato. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera. No es nada nuevo. Si bien así cerró su informe de este año el presidente López Obrador, se trata de una promesa desde el inicio de su gestión en 2018, algo para lo que él y Morena impulsaron una reforma a la Constitución para incluir en ella el concepto de revocación de mandato, generando algunos conflictos entre quienes apoyan esta nueva figura y quienes están en contra. Es una necedad, costaría 4,000 millones de pesos que solamente servirían para el ego del presidente. Desde que empezó a planearse el ejercicio de revocación de mandato ha generado polémicas, como con la recolección de firmas de apoyo, que corresponden a al menos el 3% de los electores del país, es decir, 2.7 millones de personas distribuidas en al menos 17 estados. La polémica surgió porque los partidarios de la consulta iniciaron una campaña promoviendo la ratificación del presidente. Esto fue denunciado por PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que acusaron ante el INE que había mensajes que engañaban a la población. Por lo que el INE ordenó a los partidarios de la consulta y a Morena que detuvieran sus llamados a ratificar al mandatario. El INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del recorte de recursos y determinó poner en pausa algunas actividades del proceso, argumentando falta de recursos. Un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato, un ejercicio inédito de participación ciudadana que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios. Y apareció en la escena el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, para interponer su propia controversia contra el INE. Presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.
Así logró que la Comisión de Receso del máximo tribunal del país le concediera una suspensión y ordenara al instituto seguir adelante con la consulta revocatoria. La decisión del diputado generó intensos cuestionamientos, sobre todo de la oposición, y finalmente Sergio Gutiérrez anunció que haría todo lo posible para que la investigación en contra de las y los consejeros del INE no continuara. Yo creo que cometieron un error para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. El INE informó que acatará el mandato judicial, pero aclaró que se mantendrá atento a la resolución de fondo que haga la Suprema Corte respecto de la controversia constitucional que presentó para reclamar insuficiencia presupuestal. Córdoba y los consejeros sostienen que es imposible organizar la consulta con pocos recursos, pues por ley debe plantearse como una elección federal. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para la consulta, y el gobierno anunció que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, evaluarán la posibilidad de otorgar fondos adicionales al INE, recursos que podrían salir en parte del instituto para devolver al pueblo lo robado. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande, porque ellos se sentían los dueños de México. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el 30 de diciembre habían revisado casi 54% de las firmas necesarias para solicitar que se realice la consulta de revocación de mandato, y el trabajo continúa, mismo que deberá concluir antes del 3 de febrero. El 2022 será un año decisivo, es la antesala a la guerra presidencial de 2024. En particular, el primer semestre del 2022 nos dará importantes lecciones de cómo será el cierre del sexenio de López Obrador y lo que se puede volver nuestra democracia en los próximos años. Lo cierto es que López Obrador cuenta con una muy buena aprobación, que oscila entre el 60 y el 70%, por lo que resulta difícil imaginar que perdiera una consulta de este tipo. Y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato, revocación del mandato. Importante dato, por supuesto, que el presidente tiene más del 60% de la aprobación de los mexicanos, que han manifestado estar de acuerdo con cómo ha llevado su gobierno, cómo ha estado así al frente de la República Mexicana, cómo nos ha conducido a través de todas las adversidades, Enrique. Y bueno, pues seguramente eso se va a reflejar en estas boletas de la revocación de mandato. Sin embargo, pues ya escuchábamos, ya veíamos toda la polémica que hay alrededor, muchos en contra, otros a favor, que si falta presupuesto, más de 3.800 millones de pesos se necesitaban para realizarla, se les asignó solamente ni la mitad, 1.500 y cacho fue lo que se le asignó al INE, entonces sigue la controversia. Y creo que tú mencionas un punto muy importante, Cristal. Al fin y al cabo, creo que tenemos los elementos suficientes con la popularidad del presidente para poder dejar en segundo plano la revocación de mandato. Nos viene un año complicado, las vacunas van a subir de precio, Sí. quién sabe si podamos comprar las mismas, no sabemos cuántas terceras, cuartas, quintas dosis tengamos que tener los ciudadanos, y si a esto le agregamos el gasto que va a implicar de un resultado que, como bien dices, está cantado de que sería que continúe, además de un mandato por el cual se le asignaron 6 años, creo que la revocación de mandato se está dando en un momento en donde sería una mejor acción política si dijeran, ¿saben qué? Creo que hay prioridades en el país, se vienen incrementos en impuestos, se vienen incrementos en distintos servicios, la gente no va a tomar con buenos ojos que se gasten 3,000 y tantos millones para una revocación que ya sabemos por la popularidad del presidente. Que además también hay elecciones en 6 estados de la República, se suma también ese gasto que tiene que, pues digamos, realizar o desembolsar el INE, entonces sí entendemos que necesiten recursos para hacer este proceso, pero pues como bien dice, estamos en un punto muy delicado de la vida del país y del mundo, sobre todo por el tema del COVID-19, y que creo que también tendría que verse o ponerse más atención a eso y dejar temas como simplemente, este para después, allá ¿no? en casa seguramente muchos de ustedes van a saber cuál es el presupuesto que van a tener en el año. Lo primero que van a cortar, ¿qué son? Vacaciones, algunos gustitos, quizá ya no van a salir a comer o van a tener que ajustar. Imagínense si en lugar de hacer eso se fueran de viaje, se fueran de vacaciones, hicieran gastos innecesarios. Lo mismo tendría que hacer el gobierno, porque además también recordemos que parte de su presupuesto se va a ir en 4 obras que todavía no sabemos cómo van a funcionar. Y no es que estemos en desacuerdo con el tema
de la revocación de mandato es creo que una buena iniciativa, una buena idea y a aplicarse para todos los una legisladores. Una iniciativa que se ha aplicado en muchos países sí, con excelentes resultados, pero creo que no es el momento. Exactamente, el momento es el problema ahí. Pero bueno.